Nuevamente, ¿estamos listos? Now again, are we ready? Diga conmigo, Say Dios with es me. bueno. Say God is Diga, good. Dios es bueno. Say God is Y good. para siempre es And His mercy su misericordia. endures forever. Amén, Amen. amén, amén, amén. Asimismo, vamos a abrir las Biblias ahorita. We're going to open our Bibles in a minute. Antes de abrirlas, quiero contarles un poco el nombre de esta enseñanza, prédica, es Yo Robot. And Lo sa- the name of this preaching is I, Robot. Lo saqué del libro de Segunda de Albertos I took 3:4. this from 2 Albert 3:4. Es broma. I'm just kidding. Yo Robot, I, Robot. una visión, un propósito. One vision, one purpose. En el año 2004 In the year 2004, se estrenó a nivel mundial una película protagonizada por Will Smith. there was this movie that Will Smith was in. La trama principal se basa en Sony. And the basic idea was Sony in Sony. es un robot creado por un científico que dedicó toda su vida a estudiar la inteligencia artificial. It's a robot that was created by somebody who dedicated their whole life to studying artificial intelligence. Está ambientada en el año 2035. The movie is set in the year 2035. Hace 20 años, 2035 parecía muy lejano. 20 years ago, 2035 seemed like a long time. Algunos de ustedes no habían nacido. Some of you weren't even born. Otros teníamos como 5 años. Some of us were like 5 years old. Amén. Amen? De habernos graduado. Es broma. Bueno, literalmente yo tenía 5 años de haberme graduado. Literally, I had 5 years after I had graduated by that time. En esta película deja claro cómo todos los robots tienen una asignación In this movie, what was clear was that every single robot had a mission, an assignment. ¿cierto? Y dedican toda su vida a cumplir esa única asignación. And they dedicated all of their life to fulfill that one assignment. Pero en particular este robot Sony, But particularly this robot, Sunny, su creador le había dado algo diferente a un procesador. his creator had given him something different. Él tenía una conexión con su creador. He had this connection with his creator. Podía entender cómo pensaba su creador, He could understand how he would think. podía entender lo que sentía He could understand what he felt. y extrañamente este robot tenía sentimientos y sueños, And strangely, this robot had feelings and dreams, lo cual lo hacía diferente a todos los demás. which made him different than all the other ones. El robot y su creador fueron grandes amigos. The robot and its creator were really great friends. Pero como yo no les voy a contar la trama de la película porque no viene al lugar, Because I'm not going to tell you the whole movie, because it's not the place. solo puedo decirle que lo que diferenciaba a este robot de los demás I only want to tell you that what made this robot different from everybody else es que él dedicó su vida no solamente a cumplir su asignación, was that he dedicated his life not only to just fulfill his assignment, sino a tener una relación con su creador. but he had a relationship with his creator. Ya de en adelante pueden buscarla en cualquier plataforma y la pueden ver entre semana. And then you can watch it anytime during the week. Génesis 1:26. Let's go to Genesis chapter 1, verse 26. Esto lo hablamos un poquitín el jueves. We spoke about this a little bit on Thursday. Entonces dijo Dios: Then God said, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y Let us- señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, over every creeping thing that creeps on the earth. Ok. El jueves que estábamos hablando, ¿cuál era el tema del jueves, lo que estuvieron acá? So Thursday, those who were here, what would we El talk about? padre que siempre soñé. Estamos hablando We were talking about the father that I always dreamed about. de paternidad, We were speaking of the fatherhood of God, ¿cierto? right? Y ese día yo preguntaba, en Génesis 1:26 nos habla de paternidad. And that day I was asking, in Genesis 1:26, does it speak about the fatherhood of God? Vamos a volver a leerlo. We're going to read it again. Una voz de trompeta, a ver, entre el escenario que lea este Can versículo que someone está. with the voice of a trumpet read this verse? Una voz de trompeta. The voice of a trumpet. Bueno, democráticamente, a ver, el de azul.
Habla de paternidad, Does it speak of the paternity, the fatherhood of God? habla de amistad. Does it speak of friendship? ¿De qué habla? What does it speak about? De una creación. It speaks about creation, ¿Sí? right? Hagamos. Let us make. Como en Frozen cuando hagamos, y si hacemos un muñeco, Like if we make something, dijo, hagamos say we're going to make un hombre something. con autoridad. Dijo, We're lo going vamos a to hacer. make a man. We're going to do this. Pero también le vamos a dar una asignación. But we're also going to give him an El hombre assignment. va a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra. The man is going to govern over the fish of the sea, over the birds of the air, over everything that's on the earth. Es más, Even more, va a señorear sobre todo animal que se arrastra it's sobre la going to tierra. govern over any animal that crawls on the earth. Y ahí hay un primer misterio revelado de Dios. And there is a mystery that is revealed there from the Lord. Desde que Dios creó al hombre, From when God created man, Dios sabía que un animal que se arrastra he knew that an animal that dragged iba a itself ser usado para traer la tentación. was going to be used to bring sin. Él ya lo sabía. God already knew that. Y le había dado la autoridad al hombre de señorear sobre esos animales también. And he had given man the ability to govern over those animals too. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿el hombre la usó? did man use it? No, No. pero téngalo ahí. But stop right there. Génesis 2:7. Let's go to Genesis chapter 2, verse 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. ¿Un ser qué? Became Viviente. a what kind of being? A living being. Ahora, nos habla de paternidad, Now, do we hear about the fatherhood, the paternity of God? nos habla de amistad, Is it speaking about friendship? nos habla de relación. Is it speaking about relationship? Puede que sí y no nos hemos dado cuenta. It could be, but we're just not realizing it. Eso va a ser el tema de este jueves, This is what we're going to talk about next pero les voy a Thursday, dar este. but I'm just going to throw it out to you. Cuando Dios lanza su soplo de vida sobre el hombre, When God puts his breath of life in man, pone algo en el hombre he puts something inside of man que antes estaba en Dios. that was once in him. El jueves decimos el resto. On Thursday, we're going to talk about the rest. Pero But el verso como tal no pareciera tener una relación con paternidad o this amistad. verse, by just looking at it, you don't really think of like fatherhood or friendship. Sin embargo, Lucas nos enseña muchos años después que sí el hombre fue creado para ser hijo de Dios. But in the book of Luke, we learned many years after that man was created to be a friend of God. No lo vamos a leer, pero en Lucas 3:28 dice Adán, hijo de Dios. And we're not going to read it, but in Luke 3:28 it says Adam, son of God. Y ahí resumimos todo lo que hablamos el jueves. And then we add on everything we talked about on Porque es el Thursday. preámbulo de lo que hablamos, vamos a hablar ahora mismo. Because this is like the beginning of what we're going to speak about right now. Escogí este título de Yo Robot I chose this title of I, Robot porque muchas veces nosotros, los because seres humanos, many times we as human beings, nos hemos enfocado en algo, we get focused on something. y lo voy a decir ahora mismo. And I'm going to say it right now. Dios tiene un propósito para mí. God has a purpose for Alcen la you. mano los que saben que Dios tiene un propósito Raise para your hand todos if you nosotros. know that God has a purpose for you. Amén. Dios tiene un Amen. propósito. Amén. Amen. Y es verdad, no es And it's, mentira. it's true, it's not a lie. Nos hemos enfocado, un día Dios me va a dar mi milagro. And we focus on one day God's going to give me my miracle. Va a pasar It's going to happen si está en su voluntad y en su soberanía. if it's in His soberanía. will and His sovereignty. Algún día yo seré, One day I will be. algún día yo haré, One day I will do. algún día haré algo tan grande en el reino. One day I'll do something so great in the kingdom. Y en un tono muy romántico que desvela el evangelio que hemos vivido, And in this romantic term in the gospel that we've lived in, los últimos años estamos hablando de que a Dios le toca hacer el 100%. the last couple years we've been saying that
It's God's turn to do 100%. ¿Por qué? Porque yo solo voy a esperar su propósito en mi vida, Why? Because I just wait su on milagro en mi vida, His purpose, His miracle in my que life. Él me lleve donde me quiere llevar That He would bring me wherever He wants to para bring yo hacer me lo que Él quiere que yo haga. so that He could do whatever He wants to do with me. Pareciera que yo estoy esperando que Él lo haga todo. Hablo de mí, no de So usted. I'm speaking about me. It Estoy could hablando de seem mí. like I want Him to do everything. Y le dejamos esa responsabilidad a Dios. And we give that responsibility to God. Por ejemplo, For example, muchos de nosotros, porque lo he escuchado en conversaciones donde hasta nos hemos reído, many of us, like I've heard this in conversations where we've laughed. si un día yo tengo mucho dinero, If one day we have a lot of money, voy a dar 5 millones I'm going to give 5 million para la construcción del templo. for the construction of the temple. O voy a donar mucho dinero Or I'm going to donate a lot of money para que al otro lado del mundo le lleven comida a personas que no lo tienen. so that on the other side of the world, people who don't have food can eat. El día que yo tenga tanto dinero, The day that I have so much money, voy a dar, I'm going to give, ¿cierto? right? La pregunta es, ¿y ahora My question is, and now, cuánto estás dando? how much are you giving? ¿Cuánto estoy dando? How much am I giving? Yo. Me. ¿A quién estamos ayudando con nuestros recursos que el Padre nos ha provisto a través de nuestro trabajo? Who are we helping with the resources that God has given us through our jobs O nuestro negocio, or our business o de cualquier fuente de ingreso que tengamos. or of any fountain of income that we ¿A quién le have? estamos ayudando? Who are we Y helping? yo sé que estas preguntas suenan confrontativas y no van a decir, amén, yo estoy... No, And I know tranquilo. that these questions, Esa they es la sound idea. confrontational and you're not going to shout amen. Movernos la mente. Porque hay una historia Because there's a story de una mujer que no tenía nada, of a woman who didn't have anything, pero lo entregó todo. but she gave it all. Y yo no estoy hablando, amados hermanos y amigos, And brothers, sisters, de friends, diezmos y ofrendas. I'm not talking about tithes Ese and no es el offerings. tema de hoy. That's not the topic for Yo today. estoy hablando de lo que damos. I'm talking about what we give. Mi tiempo, My time, mis recursos, my mi resources, conocimiento, my knowledge, lo que yo soy, what I am, en qué estoy enfocado. and what I'm focused in. Soy como los demás robots de la película, Am I like the rest of the robots in the movie? enfocado en lo que estoy haciendo, me Focus levanto, desayuno, On como, what I'm doing, I wake trabajo, up, I eat breakfast, I go to llego, work, como, duermo. I come home, I eat, I No me sleep, bañé, I took a shower, ¿cierto? right? Como un robotcito Like a little robot todos los días. every single day. Yo quiero hacer esta pregunta, pero que todos cerremos los ojos. I'm going to ask this Solo question, but Abby y yo los vamos a tener abiertos. everybody close your eyes. Only we're Ya going to van a have our ver. eyes open. Cierren sus ojos. Close your eyes. ¿Cuántos de los que estamos en este auditorio, How many of the people who are in this place, en algún punto de su vida, si es que no es ahora, in any point of their life, if it's not now, sienten o ha sentido que su vida es como la de un robot y todos los días son iguales? and they have not felt like their life is like a robot, every Alcemos la single day mano. is the same? Raise your hand if you No feel los like vaya a that's you. abrir, no, sin hacer. Don't open your eyes, Solo just Abby y raise yo your hand. estamos mirando. Ya, bajen la mano. All right, you que can put it falta down. no falta el que hace esto. We don't want anybody peeking. Yo la alcé. I lifted it up too. Yo la alcé. Porque muchas veces Because many times nuestra vida se vuelve tan rutinaria, our life becomes such routine, inclusive including cuando hablamos de tener nuestra relación, nuestro tiempo con Dios. when we talk about having our relationship, our time with Pero God. a diferencia de nosotros, nuestro Padre es dinámico. But in difference to us, our Father is dynamic. Él no creó robots. He did not create robots. ¿Qué creó? What did He create? Primero creó personas, First, He created people. pero ahora los que estamos acá y But muchos de now- los que nos están viendo y escuchando, Those that are here and those that are listening and watching, podemos saber que creó hijos, we know that He made children. engendró hijos. He engendered, He brought ¿Cierto? children, right? ¿A través de quién? Through who? De Jesús. Through Jesus. Por eso la importancia de todo lo que hablamos, That's lo que why decimos, The cómo importance adoramos. of everything we say, we speak, how we worship. Pero me estoy saliendo del tema. But I'm getting out of topic here. Con esta base, With this foundation, hoy vamos a conocer, o mejor, a reconocer today we're going to recognize algunos hombres de fe. a couple men of faith. Ahora sí nos gusta. Now- Fe. now we like Wow, it. Yes, predica, faith. domingo, fe. Yes, amen. Que desde pequeños sabían que su asignación era grande. We're going to talk about these men that since they were little, they knew that their assignments were Y great. cuando digo pequeños, no es necesariamente de edad. And when I say little, I don't mean like little in age or young in age. Pero que un día tuvieron que dejar de vivir una vida mecánica, But- rutinaria. These men, at one point, they had to stop living a mechanical, routine life. Y comenzaron a trabajar And they started to work accionando la fe.
putting their faith into action. La palabra obras The word works tiene dos contextos según la Biblia. has two contexts in the Bible. En el primero In the dice, first, ninguna de mis obras, ninguna, it says, none of my works me va a alcanzar para salvación. are going to be used to reach salvation. Es más, Even more, la palabra dice que mis obras para yo, lo que yo hago The- para acercarme a Dios, son como trapos de inmundicia. the word says that my works, what I do to get closer to God, they are like worldly rags before Him. ¿Sí? Trapos de inmundicia, Yes, worldly rags, ¿cierto? Como toallas higiénicas. like sanitary Para el que no pads. sabe que son trapos de For those inmundicia. who do not know what that is. Pero el contexto de obras, But the context of de obras, works, según lo que dice también el Nuevo Testamento, according to what the New Testament says, habla de la fe. it's speaking about faith. Si bien es cierto, yo no puedo hacer nada para acercarme al Creador, So I can't do anything to get close to the Creator. Él ya lo hizo todo para que nosotros nos podamos acercar a Él. He did it all so that we could get close to us. Y a través de Jesús, And through Jesus, yo encuentro ese paso para poder estar con mi Creador. I find that step to be able to be ¿Cierto? with my Creator, right? Y después Jesús nos habló de algo que se llama la fe. And then Jesus came and spoke to us about faith. Y viene ese segundo contexto. And now we have the second context. Ahora dice que la fe Now it sin says- obras Faith without works es que is what? fe muerta. It's a dead faith. Una planta sin agua A plant without water se muere. dies. Una persona sin A comida, sin person alimento y without agua, food, without water, no puede vivir. they can't live. La fe sin obras Faith without es works fe muerta. is a dead faith. Por eso estas personas que vamos a mencionar This is why these people that we're going to speak about, tuvieron que salir de su zona de confort, they had to get outside of their comfort zone. dejar su vida mecánica de robot They had to leave their mechanical robot life. y comenzar a vivir en fe And they started to live in y faith por fe. and by faith. Vámonos con el primero. Let's go with the first one. Génesis 6, Génesis capítulo 6, Let's go to Genesis chapter 6, verso 13. verse 13. Génesis 6, 13 y 14. Genesis 6, 13 and 14. 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. 14. 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. ¿Quién es nuestro primer personaje? So who is our first person? ¿Quién construyó el arca? Who made the ark? No, Moisés no. No, Moses, no. Noé. Noah. ¿Sí? Noé. Noah. El arca de Noé. Bueno, es el arca de Dios Noah's ark, well, que construyó Noé. it's God's ark that Noah made. El arca de Dios que construyó Noé. It's God's ark that Noah created. El arca es un tipo de Jesús. The Acuérdense, ark is a type of un tipo de Jesus. Jesús. Vamos adelante, lo vamos a ver. And further on, we're going to see this. Ahora, Now, ¿qué le está diciendo Dios a Noé? what is God telling Noah here? ¿Qué le está diciendo ahí? What is he telling him here? Vas a hacer un arca de madera, aposentos en el arca y la vas a hacer de esta y esta manera. He said, you're going to make an ark with this type of wood. You're going to make rooms in the ark. ¿Sí o no? Yes or no? No le está diciendo, y tú vas a llevar a las naciones He's el not arca. telling him, you're going to bring to the nations the Vas ark. a hacer un arca. No, you're going to make an ark. Esa es la instrucción. That's the instruction. That's it. Luego, Then, en el versículo 22 de este mismo capítulo, in verse 22 of this same chapter, nos registra qué pasó. we see what happened. 22. Verse 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Thus Noah did, according to all that God commanded him, so he did. Desde el verso 15 hasta el 21 From verse 15 to 21, son todas las instrucciones que Dios le da. those are all the instructions that God gave Noah.
todas. All of them. Y el 22 no registra, y Noé se metió en un ayuno 40 días y 40 noches para saber si la voluntad de Dios era que hiciera el arca. And in verse 22 it says, Noah went into a fast for 40 days and 40 nights to see if it was the will of God to make the ark. No dice que Noé llamó a todo el pueblo y les dijo, oigan, ¿será que es bueno que hagamos un arca? No, it doesn't say that Noah called all the people and said, hey, do you think that it's good for us to make this ark? ¿Qué dice el 22? What does verse 22 say? Leámoslo juntos, está cortito. Let's read it together, 2, it's short. 3. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Usted quiere una clave Do you para want que su fe sea activada? a key for your faith to be activated? Vamos a leerlo y lo va a decir. Lo vamos a leer juntos otra vez, pero lo va a decir con su propio nombre. We're going to read it together again, but I want you to put your own name in place of Noah. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Y lo hizo así Edgar, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? No dice la mitad, Amen. It doesn't un say pedacito, half lo que le gusta, or a little bit or what God liked of conforme a todo what Noah liked that God said. No, he said according to everything that God had said. lo que Jehová o Dios le mandó. To what God had commanded him. Amén. Amen. Vamos a ver acá mismo en el verso 7, So- capítulo 7, perdón. Now we're going to see in chapter 7, ¿Qué pasó? Justo un versículo después. Recuerden, one verse after. recuerden que las divisiones por capítulos y versículos no están en los originales. Remember that the divisions of the chapters and verses, they're not in the original scripture. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Then the Lord said to Noah, come into the ark and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Entonces, ¿para qué usó Dios el arca? So what did God use the ark for? ¿Para qué usó Dios el arca? What did he use the ark for? ¿Para qué? For what? Protección, pero hay una palabra más concreta. For protection, yes, but there's a more solid word. Salvación. He used it for salvation. De no haber estado el arca, If the ark was not there, probablemente la casa de Noé no flotaba. Noah's house did not float, Y usted y yo no estaríamos acá. and we would not be here. Bueno, yo creo que sí, porque el Padre hubiera encontrado la manera. Well, I think Siempre la encuentra. yes, because the Father would have Conmigo o found sin mí. someone. With Va a or seguir without todo. me, he would have continued. Amén. Amen. Vámonos para el segundo. I want us to go to the second person. Capítulo 12, ahí mismo en Génesis. Genesis chapter 12. 12:1. 12:1. Me gusta ese sonido. I love that sound. 12:1. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you. Ok. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? What did God say to Abram? Hasta este punto todavía era Abraham. To this point, he was still Abram. Vete, He said, go. ¿de dónde? Where? De tu tierra He said, get y de out tu parentela. of your country and from your family. ¿Cuántos sienten cierta identidad con este verso? How many of you feel some type of identity with this Un verse? día yo me fui de mi tierra y de mi I parentela. left my country, I left my ¿Usted también? father's Hace house. su mano. Raise your hand. Bueno, los gringuitos no, pero, Well, those who are American cannot say that. pero después les voy a decir otra cosa a ustedes. Vete de tu tierra It says, get out of your y de tu country parentela. and from the house of your father. Ahora, analice esto. Now analyze this. Comienza diciendo el 12, pero Jehová había dicho a Abraham. It starts in verse 12. It says, but the Lord had said to Abram. O sea que es la primera vez que se lo decía. So is this the first time that God had said this to Abram? Parece ser que ya le había dicho, It seems like God had already spoken to him. vete de tu tierra y de tu parentela. Get out of your country, from the house Pero of your ahora father. But now encontramos we find verso 2 in verse 2, y le da un poco más el panorama. and we see the scene a little bit more. Y haré de ti una nación grande I will make you a y great te nation. bendeciré Will bless you. y engrandeceré tu nombre Will make your name great, y serás de bendición. and you shall be a blessing.
3. 3. Bendeciré a los que te I bendijeren will bless you, those who bless y a you, los que te maldijeren maldeciré. and curse him who curses you. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. And in you all the families of the earth shall be blessed. Diferente que con Noé, ¿cierto? That's different than Noah, Y right? ya le dio un poco más, algo específico, He gave him something more specific, ¿cierto? right? Sí. Yes? Y así rico. And it's Y te great like that. bendeciré, I y will te bless daré, you. y haré. I will give you, I will do. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Remember what I said in the Un beginning. día seré, un día One haré, day I will un día be, ayudaré, one day I will help, ¿cierto? right? Recuérdalo ahí, téngalo ahí. Remember this, keep this there. ¿Qué hizo Abraham? Now, what did Abram do? ¿Qué hizo Abraham? What did Abram do? ¿Mm? Verso 4. Verse 4. Ponme el verso 4, por favor. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. So Abram departed as the Lord had spoken to him. También entró a un ayuno de otros 40 días. Did he also get into a fast of 40 No. days? Llamó a su esposa Sarai y le dijo, bueno, Did he call his vamos wife a orar por and este say, hey, propósito. let's pray through this process? Y no estoy diciendo que eso sea malo, no And me malinterprete, I'm amado not hermano y saying amigo that that's wrong. Don't Y hermana. misinterpret me. y amiga. No me malinterpreten. Don't misinterpret me. Estoy diciendo que la fe sin obras es fe muerta. But I'm saying that faith without works is dead Y que es faith. muy poético cuando nos reunimos y decimos, ay, estoy orando para it's- que esto suceda. It's very poetic when we say, yeah, I'm praying for this to happen. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo And para my que eso suceda? question is, what are you doing? Un día One day, había una sequía there was a drought, como la que hay por mi tierra, por Bogotá en estos momentos. like the one that's in Bogota right now. De hecho, hay racionamiento de agua They are rationing water porque se bajaron los embalses y no hay agua. because there's no more water. Así estaba esta tierra de granjeros en ese entonces. And this is how this land I'm speaking about was. No había llovido en muchos años. It had not rained in many years. Y entonces se reunieron todos los granjeros And all of the farmers came together que conocían de Dios y amaban a Dios. that they knew God and they loved the Lord. Y dijeron, bueno, And they said, okay, vamos a orar, nos vamos a encontrar mañana, todos traigan sus familias. we're going to come here tomorrow. Everybody bring your Y families. nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde And we're going to meet here at 3 o'clock. y vamos a orar en el campo más grande, And we're going to pray in the biggest part of land, pidiéndole a Dios que llueva. asking God for it to rain. Qué bonito. How beautiful, right? Amén. Amen. Entonces el otro día a las 3 de la tarde So se the- encontraron todos. The next day at 3 o'clock, all of them Llegaron came. al punto del encuentro, todos, They all were there, ¿cierto? right? Pero uno de estos granjeros llevaba en su mano una sombrilla But one of these farmers, he had in his hand a umbrella. y todos se quedaron mirando una sequía de 3 años y este con una sombrilla. They were looking, they were like a drought of 3 years, and Le you have an preguntaron, umbrella? ¿Y usted por qué trae una sombrilla? And he's like, why do you have an umbrella? Pues porque si vamos a orar por lluvia va a llover y tengo que He protegerme. said, hey, if we're praying for rain, it's Era going to el rain. único que había cometido una acción And I need to protect myself. He was the que había only hecho one algo that had done something, pensando que la oración iba a ser efectiva. thinking that the prayer was actually going to work. El único. The only one. Amén. Amen? Y la pregunta, And the question ¿tienes tu sombrilla lista? was, do you have your umbrella ¿Tienes tu ready? sombrilla lista? Do you have your ¿La umbrella? tenemos lista? Do we have our umbrella? Amén. Amen? Entonces Abraham se activó So Abram was activated, y siguió las instrucciones asignadas por Dios. and he followed the instructions that were assigned by the Lord. Luego comenzó una aventura para Abraham Then he started this adventure que duraría muchos años. that lasted for Muchos. many, many years. Y para los que sentimos que ya estamos un poco mayores, And for those who feel like we're a little older, ¿cierto? No acá porque en esta congregación not todos son here, not in this del 2000 para acá. congregation, Somos. because we're born in 2000. Pregunta. ¿Qué edad tenía Abraham My question is, cuando se fue de su casa? how old was Abraham when he left his house? ¿Mm? ¿Quién dijo 75? Who said Ah, 75? muy bien. ¿Dónde dice eso? Where does it say that? Ahí está la respuesta. There's the response. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. And Abraham was 75 years old when he left Haran. ¿Cuántos están familiarizados con el nombre Roberto Gómez Bolaños?
How many of you are familiar with this name? Roberto Gómez Bolaños. ¿No? A ver, Chespirito, el Chavo, el Chapulín, ustedes no. Lo siento. Es really, really old. Roberto Gómez Bolaños grabó su primer capítulo del Chavo a la edad de 40 años. This man, he recorded his first episode of his show when he was 40 years old. 40 años. 40 years old. Y él daba eso en una entrevista, decía, primer episodio lo grabé a los 40. He was giving an interview. He was like, I have filmed my first episode when I was 40. Y todos los que sabemos quién fue él, And everybody who knows who he podemos was, saber el éxito que tuvo a nivel we know the success that show had de televisión hablando. in all of ¿cierto? television, right? Abraham tenía 75, Abraham was 75, ¿cierto? right? Es más, tuvo un hijo y ya no tenía 75 cuando tuvo un hijo. Even more, he wasn't even 75 when he Pero had a ese no es el child. tema de hoy, But that's a different topic, ¿cierto? right? Entonces, ¿qué hizo Abraham? So Se what did fue, Abraham do? He left, como Jehová le dijo. like the Lord had told him. Y desembocamos en nuestro tercer personaje, And now we focus on our third person, unos capitulitos más adelante. a couple chapters forward. Capítulo 37 de Génesis. Genesis chapter 37, sorry. Capítulo 37, desde el verso 1, pero no lo vamos a leer todo. Genesis chapter 37, verse 1. Muy bien. Entonces, en las antípodas de estos dos anteriores, So in the contrast of these two other men, encontramos ¿a quién? we find, ¿Sí? ¿De quién habla el capítulo who 37? does chapter 37 speak of? A ver, a ver. Ahí dice Jacob, pero no vamos a hablar de Jacob. De José. Entonces, en el lado contrario, al otro lado, So contrary, encontramos a un José, on the other side of everything, we find Un a niñito. Joseph, a little boy. un niñito. Este personaje bíblico del cual hemos hablado, la pastora ha hablado recientemente acá en AFG, This biblical person that the pastor had been speaking about, encontramos un joven José we find this young man, Joseph, que era el nené de papá, that was his daddy's boy, ¿cierto? right? De mamá, His daddy's, ¿cierto? his mommy's El boy. consentido. ¿Cuántos son consentidos? El nené How de many of papá? you Mira, are ya little Leandro alzó la spoiled? mano. Por acá también, ¿cierto? Yo no sé. I'm not Mi hermano spoiled. menor sí es el más My younger brother, yes. consentido. Está Carlos, que alce la mano, Carlos. Carlos, where is he? He needs to raise his hand. Ana, alce la mano. Anna, raise your hand. El nené de papá, José. The daddy's boy, Joseph. A este nené de papá, Jacob, su padre, So the daddy's boy, Joseph, Jacob, his father, le dio una túnica de colores gave him a coat of many que colors para esa época representaba, que pertenecía como a la realeza. that for that time, the coat meant that Joseph belonged to royalty. Pero una pregunta, ¿él era el primogénito? But question, was Joseph the firstborn? ¿Él era por el cual el linaje de Jesús iba a venir? Was he the one that the lineage of Jesus was going to come through? No. No. ¿Eso significa que él era el escogido? Does that mean that he was the chosen one? Probablemente. Probably. Pero para otra labor. But for another thing to do. Amén. Amen? Voy a leer en favor de ustedes, vamos a mencionar solo el versículo. 37:1. We're going to read verse 1, and I'm just going to mention the verses as he reads. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Verse 2. Esta historia es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Stop right there. Padres, ¿ustedes Parents, tienen hijos favoritos? do you have favorite children? Digan la verdad. Say the truth. No, son No. 4. There are 4. ¿No? No. ¿Quién tiene hijos favoritos? Who has favorite children? ¿Tiene hijos favoritos? You have favorite children? Mira, ella tiene un hijo. Los que tienen hijos únicos pueden decir, yo Those tengo who have hijos one favoritos. child can say, I have a favorite Yo child. no. Tienes hijos, hija única. Yo cuando
cuando mis hijos me preguntan a quién quiere más, When my children ask me who they esto me lo love, enseñó mi pastor en Colombia. who I love more, my pastor in Colombia shared me this. De los hombres, amo más a Carlos. From the boys, I love more of Carlos. Y de las mujeres, amo más a Ana. And from the girls, I love Anna more. ¿Ya? Es una salida por ahí para los So que it's tienen like, parejas. it's a little escape. Pero no. Pero parece que José, But it looks perdón, like Jacob sí tenía cierta simpatía o tenía como una conexión más especial con su hijo, It seems like José. Jacob had a greater connection with his son Joseph. lo cual no estamos diciendo que sea malo, Which I'm not saying that it's bad, pero a la larga este consentimiento creó en sus hermanos un resentimiento que no es nada sano. but in the long run, it created this bitterness in the brothers that was not healthy at all. Verso 5. Verse 5. Y soñó José un sueño. Joseph had a soñó dream. José, ¿un qué? Un sueño, And Joseph had a dream. ¿cierto? No puede soñar un email, soñó un He sueño. can't dream a email, he dreamed a dream. ¿Qué palabra podemos usar en vez de sueño para que no suene redundante? What word can we put instead of dreamed so it doesn't sound redundant? ¿Ah? Muy bien, punto. Y soñó José una visión. And Joseph had a vision. Puede ser, funciona, ¿cierto? Sigamos. Y fue y lo contó a su padre And then he went and he told his dad en el privado. in privacy. Y tomó el consejo de su And padre. he took the advice of his dad Porque sabía que su padre era un hombre sabio. because he knew that his dad was a wise man, Y pidió una recomendación de and qué he hacer con este asked for a sueño. recommendation. ¿No? Eso también está en San Alberto Is that what 3:4. happened? That's in St. Albert 3:4. Y lo contó a quién? Who did Joseph go and tell? A sus hermanos. Joseph went and told his brothers. Ya lo aborrecían por ser el consentido. They already hated him because he was the one that was ¿Cómo spoiled. sé que ya lo aborrecían? Porque dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. And how do I know that they already hated him? Because it said that they started to hate him more. ¿Ah? 6. Y él les dijo, Verse 6. hermanos, So he told them, brothers, oíd ahora este sueño que he soñado. please hear this dream I've dreamed. He aquí que atábamos manojos en el medio del campo. Verse 7. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. They all bowed down to my sheaf. Todos sus manojos, All todos of los your suyos, sheaves, se van a inclinar ante qué? they're all going to bow Al de down la túnica. to the one that has the coat. ¿Sí o no? Yes or no? Eso hizo José, eso dice ahí, That's no me what lo it estoy says inventando. there that Joseph did. Estoy trayendo una versión 2024. I'm bringing the 2024 version. Y es que atábamos, ¿no? Eso es 1960. This 2024. is 1970. El de la túnica. No, the one that has the coat. Y los hermanos lo abrazaron. ¡Qué bendición, And his brothers José! hugged him. They said, what a ¡Qué blessing! bendición, mi amado What a hermano! blessing! 8. Verse 8. Le respondieron sus hermanos. And his brothers said to him, ¿Reinarás tú sobre nosotros? shall you ¿O indeed señorearás reign over sobre us? nosotros? Shall you reign over us? Si nosotros somos los que nos vamos a apacentar las ovejas, If we're the ones who go a and pelearnos con leones, pasture the sheep and we fight con lions osos como David, and we fight bears like David aguantar sol. and we are in the heat, No quisiera estar afuera ahorita porque ya está muy caliente. I wouldn't want to be outside ellos right les now tocaba. because it's too hot, and that's what they had to do. Y Josecito estaba con su papá, And Joseph was with his dad, iba de vez en cuando, and every once in a while echaba ojo y volvía a dar quejas de sus hermanos. he would go peek and then complain to his brothers. ¿Y or complain señorearás about his sobre brothers. nosotros? And he said, you're going to reign over us? Olvídate. Forget it. Y le aborrecieron aún más And it says they hated him even more. a causa de sus sueños y de sus palabras. Even more for his dreams and for his words. Esto lo tengo más adelante, pero vamos a hablarlo ahora. I have this for later on, but I want to speak about it now. ¿Qué acarreó? ¿Qué consecuencias trajo para José What consequences brought to Joseph? contarle su sueño a las personas equivocadas? What consequences brought to Joseph telling his dreams to people he shouldn't Piénselo. have? Y vamos a construir una respuesta todos juntos. Think about it, and we're going to make a response all together. ¿Amén? Amen? Muy bien. Hablando de asignación, Speaking of assignment,
a este punto de la historia, To this point of the story, ¿vemos alguna asignación para José? do we see Joseph have any type of assignment? No de su papá, de parte de Dios. I'm not talking about his dad, I'm talking Su about papá from le dijo, God. vaya y mire qué están haciendo sus hermanos. The dad just said, okay, go see what your brothers are doing. ¿Dios le había dado alguna asignación? Had God given him any assignment? No. No. 9. Verse 9. Soñó aún otro sueño, Then he dreamed another dream. tuvo otra visión He had another vision, y lo contó ahora sí a su padre porque ya había aprendido la lección. and he told his dad now because he already learned his lesson. Lo contó a sus hermanos. No, he told it to his brothers. Le gusta, le gusta. He likes it. Diciendo, And said, he aquí que he soñado otro sueño, look, I've dreamed another dream. otro sueño. Another dream. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. The sun, the moon, and 11 stars bow down to me. ¿Ante quién? And to who? El de la túnica. The one that had the coat. Pero no solo ustedes, But not just you now. el sol y la luna. The sun and the moon. No solo ustedes, hermanos Not míos. just you, my El sol y la brothers. luna también. The sun and the moon too. Y ahí sí. Y lo contó a su padre So y a he sus told, hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? so he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said, what is this dream that you've dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed bow down to the earth before you? Sigamos. Let's continue. 11. 11. Y sus hermanos le tenían cariño, aprecio, lo And his amaban, brothers had compassion, and they loved him, and they le cheered him on. cocinaban, lo They consentían. cooked for him, they spoiled him, ¿Y le tenían qué? Envidia. and they envied him. Mas su padre meditaba en esto. But his father kept the matter in mind. Vuelvo y pregunto. Now I ask again, ¿Qué pasa cuando le contamos nuestros sueños, nuestras visiones a las personas equivocadas? what happens when we tell our dreams, our visions to the people that we shouldn't have? En el relato vemos cómo Dios le dio a José una visión por medio de un sueño So here we see that God gave Joseph a vision through a dream. y que sin un aparente significado él tendría que encontrar qué era lo que estaba teniendo ahí. And without the significance, Joseph had to go look for what was there. Él tenía que entender el propósito por su propia cuenta. Joseph had to understand the purpose of the dream on his own account. No fue algo como Abraham, It wasn't like Específico. Abraham, no fue specific. como Noé. It wasn't específico. like Noah, that it was specific. Dios le dio una visión, God gave him a vision, ¿cierto? right? Ahora, Now, convengamos en algo. José era muy joven. Joseph was very Tengamos young. en cuenta eso. Let's keep that in mind. José era muy joven. Joseph was young. A los 17 años, yo todavía no At tenía 17 years old, el pensamiento que tengo ahora, I did not have the mind that I have now, ¿cierto? right? Por no decir que estaba ya To not alborotado, say that I was queriendo- like crazy, ¿cierto? right? José era muy joven y la verdad también era consentido. Joseph was young and he was spoiled. Pero vuelvo y pregunto por tercera y última vez. But now I'm asking for the last time. ¿Qué fue lo que hizo José cuando recibió su visión? What did Joseph do when he received his vision? ¿Mm? Contárselo a sus He hermanos. went and told his brothers. Y acá, mis amados, la primera enseñanza del día. And here we have our first lesson of the day. La visión que te da el Padre no es para andarla contando. The vision that God gives you is not for you to go and tell La everybody visión else. que te da el Padre no es para andarla contando. The vision that God gives you is to not to go tell everybody else. La visión The vision es un propósito is a sin purpose ejecutar. without execution. La visión Vision es un propósito is a sin purpose ejecutar. that hasn't been executed yet. Voy a explicarlo. Let me explain myself. En las empresas, In businesses, las compañías tienen dos aspectos. companies have two Una aspects. visión They have the y vision una misión. and a mission. Visión y misión. Vision and mission. La visión The vision que quieren llegar a ser. is they want to get there, Está a futuro. to the future. Para el 2032 For 2032, seremos la compañía de lácteos más grande de todo we're going Georgia, to be the greatest milk company in this part, ¿cierto? right? La misión
The mission cómo la van a ejecutar. is how they're going to execute it. Entonces, para eso necesitamos recursos So for humanos, that, we need human resources, we need this, ¿cierto? right? Entonces, si yo tengo una visión de parte de mi padre, So if I have a vision no from tengo my que andarla father, contando a todo el mundo. I don't have to go and tell No the me whole refiero world. a las personas de la congregación, digo a todo el mundo. I'm not talking about the people in the congregation. I'm talking about the whole world. Tengo que contárselas a mi padre, I tell my father, en este caso nuestra madre espiritual, in this case, our spiritual mother, para que ella nos ayude so that she would help a us entender el propósito si es que yo no lo he entendido to the aún. purpose if maybe I don't understand it. La visión representa eso que va a ocurrir en el tiempo designado por Dios. The vision, it shows us something that's going to happen in the designed time that God has it for. Es decir, sí va a pasar, It's to say, yes, it will porque happen. Dios, en todo en Dios es un sí y amén. Because everything in the Lord is yes and amen. Él nos da una visión para que nos apeguemos a ella He gives us a vision that we can grow close to it. y tengamos un direccionamiento, And we would have some type of direction, ¿cierto? right? Bien. Ahora sí, respóndanme. ¿Qué acarreó que José contara su visión a las personas equivocadas? Now, what happened after Joseph told his vision to the people that he shouldn't have? Envidia, There was jealousy, odio, there was hate, resentimiento, resentment, peligro, danger, rechazo. rejection. ¿Qué más? What else? Celos, Envy, conspiración. ¿Para algo plotting bueno? against. Anything good? División, Division. ¿cierto? Hubo una división entre los hermanos. There was division between the Hubo brothers. burlas. There was mocking. Tú, You, ¿cierto? Resentimiento resentment, y deseos de matarle. and desires to Como kill decía him. la hermana Elcita, puso en peligro su propia vida. It put in danger his own life. ¿Por qué? Why? Por boquiflojo, Because he boquiflojo. had a loose mouth. For ¿cierto? being a blabbermouth. Entonces esta enseñanza que acabo de darles la voy a resumir en algo muy espiritual. So y this poético. lesson that I just told you, I'm going to resume it in something very spiritual, a Cuando poem. tengas una visión, When you have a vision, cierra el pico. shut your mouth. En boca cerrada Zip your no lips. entran moscas. Zip your lips. Don't let any flies get in. Muy espiritual. Very, very spiritual. Génesis 39. Genesis 39. Vamos a ver qué pasó en adelante. En este momento José fue vendido. In this moment, Joseph was sold. Parecía que su visión había quedado en el olvido. It looked like his vision was forgotten. En realidad José estuvo al borde de morir, In reality, Joseph was at the brink of dying. pero se levantó Rubén, But Reuben arose, guiado por Dios. guided by the Lord, No lo matemos. and said, hold on, let's not kill Pero him. tampoco lo dejaron ir para su casa. But also, don't let him go back home. Lo único que logró Rubén, The only Fue- thing that que lo metieran en un agujero tan profundo this brother did was allow him Del to cual put no him in podía a pit salir. where he could not get out. y luego lo vendieron como esclavo a unos And then mercaderes. they sold him as a slave. ¿Qué le costó a José no cerrar el pico? What did all of this cost Joseph because he couldn't shut his mouth? Que su túnica That his coat fuera retirada would be taken, y ahora pasó de ser el de la túnica and now he stopped being from the Hacer- one from the coat un esclavo. to being a slave. Eso fue el precio. That was the price. Parecía que su visión o lo que él vio, lo que soñó, It could seem like the vision, what he was dreaming of, fue algo de su propia emoción porque no iba a poder ser ejecutada. it could have been something from his own idea that it couldn't have been executed. Lo que José no sabía What Joseph did not know, es que sin darse cuenta él estaba siendo formado he said that without realizing he was being formed para cumplir el propósito to fulfill the purpose que aún no le había sido revelado. that was not revealed to him yet. No se le había dado el paso a paso como a Noé y a Abraham. He didn't get the step by step like Noah and Abraham. Él sí tenía que ser paciente. He did have to be A patient. Noé y a Abraham les dijeron, haz esto de esta manera. Noah and Abraham were told, do Y this se in this pararon y lo way, ejecutaron. and they got up and they did Se it. equivocaron, sí. They made mistakes, yes. Pasaron cosas, sí. Things happened, yes. Pero José todavía no tenía esa instrucción. But Joseph
Joseph still did not have those Solo instructions. tenía una visión. He just had a vision. ¿Cuál es tu visión? What is your vision? ¿Cuál es la visión que el Padre te ha dado? What is the vision that God has given you? Es más, aterricémoslo. Even more, let's bring this ¿Cuál down es to tu earth. visión acá en la tierra? What is your vision down on the Si earth? tú quieres tener un negocio, If you want to have a business, comienza a trabajar en cómo start to hacerlo. work towards it. No estés hablando, ay, quisiera montar esto. Don't quisiera just be hacer esto, quisiera". speaking about it. ¿Ven? Amen? Génesis 39, Genesis 39, del 1 al 5. from 1 to 5. Ya vamos a terminar. We're almost done. La verdad no, falta mucho, pero ya vamos. Really, we have a lot, but we're almost done. Llevado pues, verso 1, fue José al Verse Egipto. 1, 39. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verse 2. 2. Mas Jehová estaba con José. But the Lord was with Joseph. El que le dio la visión se había apartado de él The one who gave him the vision, did he No. leave him? No. y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. 3. 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4. 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. 5. 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 6. 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Stop right there. ¿Qué le heredó Potifar a José? What did Potiphar give to Joseph? Todo, Everything. todo. Everything. Cuando la visión y el propósito de Dios te acompañan, todo lo que hagas va a ser de bendición para los que te rodean. When your vision and purpose come together, everything that you do is going to be a blessing for those that surround you. Voy a repetir eso. Cuando la visión y el propósito de Dios te acompañan, When the todo lo vision- que hagas va a ser de bendición para los que te rodean. And purpose of the Lord accompany you. Everything that you do is going to be for the blessing of those that surround you. Yo sé que a todos los que estamos acá nos pasa, porque lo sé. I know this happens to everybody here because I Hablemos de know. trabajo. We come home from work. Cuando estamos en un trabajo, nuestro trabajo secular, When we're in our secular jobs, empezamos a recibir reconocimiento. La compañía dice, ay, es que el trabajo en el área que tú estás ha crecido, we hemos start to mejorado, receive hemos avanzado. acknowledgement. You know, you've grown in your area. ¿Sabe cómo You've se llama grown. eso? What is La that called? bendición de Dios que That's está called- salpicando la compañía porque tú estás ahí. The blessing of the Lord that's reaching the company because you're there. Amén. Amen. Por eso es que nosotros crecemos en las compañías. That's why we grow in our companies. Pero ¿qué pasa? But what happens? Eso genera que los hermanos de José se pongan envidiosos. That makes Joseph's brothers get Que los envious. hermanos de José se pongan furiosos. That Joseph's brothers Porque yo get llevo furious. 15 años esperando el ascenso y se lo dieron a este Because que I'm lleva waiting 1. 15 years for a raise and they give you a raise. Lo que pasa es que nosotros nos hemos tomado la palabra en serio. What happens is that we haven't taken the Donde word dice, y serious. todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Where it says, everything that you do as if is unto the Lord. Eso incluye mi negocio. That includes my business. Cuando yo tengo mi negocio de limpieza, When I have my cleaning business, yo puedo hacer, cuando nosotros éramos housekeeper, when we were housekeeping, nos dieron una valiosísima instrucción, capacitación. they gave us this very valuable ability. No tiene que estar limpio, Said it doesn't have to be clean. tiene que verse limpio. It needs to look clean. Y cuando yo limpiaba habitaciones, yo decía, hey, And when I cleaned Momento. rooms, I said, puede ser mi hijo el que venga a bañarse hey, en esta I'm going to bañera. clean it. It could be my son Y that's going to take a pasaba. shower there. Mi hijo le encantaba cuando había bañeras llenarlas y meterse. When my son was little, he loved to fill the bath and get in it. Por eso si yo tenía 14 habitaciones de limpieza, That's why if I had 14 rooms to lavaba clean, 14 bañeras. I cleaned 14 No las bathtubs. limpiaba con el químico, las I lavaba didn't just clean them with the chemical. I washed them. y aspiraba todas las habitaciones. And I vacuumed all of the rooms. Y yo sé que usted es igual en su trabajo. And I know that you're the same in Por your eso yo job. sé que cuando tú limpias una casa, That's why lo I know limpias como si fueras a vivir ahí. That when you're cleaning a house, you clean it as if you're going to live there. Cuando tú entregas un informe, lo entregas como si tú tuvieras que leerlo para ti mismo. When you give a report, you give it as if you had to Cuando read it tú for levantas yourself. cajas con tu
¿cómo se llama? Forklift. When you lift up boxes with your forklift, Lo haces con el cuidado sabiendo que si se rompe una es dinero que se está yendo al drenaje. you do it with care because you don't want to break a package for them Porque to lose hacemos money. todo como para el Señor. Because we do everything Amén. as to under the Lord. Amen? Y esto le pasó a José. And this is what happened to Joseph. Por eso mismo los estudiantes, porque sé que le estoy hablando solo a los que trabajamos. And I know that I was just speaking to those who work. Entonces, cuando yo me doy cuenta, recibimos menciones, el mejor estudiante, But when you're el más studying, colaborador, when you receive la excelencia. the honor award or an excellence award. Y luego ya había pasado la tormenta para José porque ya And you, había sido esclavo por un buen tiempo. and you know, the storm was passing for Joseph because he had been a slave for a good amount of time. Verso 20, ahí mismo en el 39. Verse 20 and verse 39. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero si él era el mejor, But he was the best. él era bueno. He was good. ¿Se acuerda que le dije Do you que se remember van a that I told levantar you? los hermanos? That the En envidia, brothers were going to Pues en este arise caso tomó la forma de una mujer. in jealousy. Well, in this case, it took the form of a woman. Tan bello. Oh, he's so nice. Venga, Come. mi esposo no está. My husband's not here. Pero como no accedió a ella, But because lo he hizo did not meter en la cárcel. please her, Pero aún en la she threw him cárcel in prison. But even in prison, había propósito. there was purpose. Nunca se había apartado el propósito para The él. purpose of God never left him. 21. 21. Pero Jehová estaba con José. But the Lord was with Joseph. ¿En dónde? Where? En la cárcel. In prison. Jehová estaba con José cuando tenía su túnica, God was with Joseph when he Cuando had estuvo en la his coat, cisterna. when he was in the cuando cistern, fue esclavo when he was a y slave, ahora en la cárcel. and now in prison. Y aparte le extendió su misericordia And he extended his mercy on y le him dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. and gave him grace to the eyes of the chief of the prison. En la cárcel. In the prison. ¿Cuántos hemos sentido alguna vez que estamos en la presión, en la How cárcel? many of you have felt like you're in pressure, you're in prison? Pues aún en la cárcel la visión no se apartó. Even in prison, the vision was not departed. José aún no lo entendía, pero Joseph seguía siendo formado. Didn't understand it, but he was still being formed. Aunque él abrió su boca con sus hermanos y el plan parecía haber tomado un cauce diferente, Even though he opened up his mouth to his brothers and the plan looked like it went astray, Dios estaba formando en él la persona que él necesitaba. God was forming in him the person that he needed to be. Y el jefe de la cárcel, 22, And verse 22. entregó hermano de José el cuidado de algunos presos. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand some of the prisoners, De todos los presos que había en aquella prisión, all the prisoners who were in the y prison. todo lo que se hacía allí, algunos, Whatever they did there, todo lo que se hacía allí él lo hacía. everything Yo me that they imagino, did there, it él was his tenía doing. llaves, él podía salirse de la cárcel e irse si quería. I imagine he had the keys. He could leave Pero the eso prison no if he pasó. wanted to, but that didn't happen. Luego vino el episodio con los dos personas que estaban allí que eran de parte del rey. Then you had the scene of the two men who came from the king. Y 2 años después, And 2 years after, 2 años después, 2 years after, es cuando José es llamado delante del faraón. is when Joseph is called before Pharaoh. Vamos a ir rápidamente a Génesis 41, 14 y 15. Let's go quickly to Genesis 41, verses 14 and 15. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. 15. 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que tú oyes sueños para interpretarlos. And Pharaoh said to Joseph, I have had a dream, and there is no one who can interpret it. But I have heard it said of you that you can understand a dream to interpret it. Había pasado 2 años desde que José le interpretó los sueños a los prisioneros del rey. Now 2 years have passed since Joseph had interpreted the dreams of the prisoners of the king. Y a este punto, And to this point, José ya tenía que haber aprendido que no es en su tiempo ni por sus fuerzas. Joseph had to have learned that it's not in his timing or his strength. Veamos el 16. Let's read 16. Respondió José a Faraón diciendo, So Joseph answered Pharaoh, claro que sí, yo el de la túnica te lo voy a Yes, interpretar, it's papá. me, the one with the coat. I'm the one who can interpret dreams. ¿Cierto? Yes? Ya aprendí. No, he learned.
no está en mí. He said, it is not in me. No soy yo. It's not me. La visión a mí me la dieron, The vision was given to pero me, no soy yo. but it's not me. Es Dios God el que te va a dar respuesta propicia a ti, Faraón. will give Pharaoh an Es answer. Dios. It's God. No me estoy tomando la gloria. I'm not taking the Se glory la estoy now. dando al que la tiene. I'm giving it to the one that has the ¿Qué le glory. costó? Ser esclavo, What did estar it en la cost him? Be cárcel, a a slave, punto be de in morir. prison, brink of death. Cuando él le habló al copero y le dijo, mire, acuérdese de mí, When he told the cupbearer, hey, remember me, eso fue, y él pensó que iba a ser inmediato, que el copero iba a llegar. Oiga, ¿sabe qué? he thought it was going to be immediate. Hey, there's this guy in the prison. 2 años más. No, 2 more years. Esperando allá en la cárcel, en la Waiting soledad. there in prison. Pero ahora vemos en él la madurez que Dios necesitaba que él tuviera. But now we see the maturity that God needed him to have. Ahora, este soñador que salía pregonando sus visiones a los 4 vientos, Now, this dreamer that started telling his dreams to the 4 different winds ahora reconocía públicamente que no es por él, now recognized publicly that it wasn't by him, sino que es Dios el que tiene el control de todo. but it's God who has control of everything. Ahora, no nos vamos a enfocar en los sueños del faraón, Now, we're not going to focus on Pharaoh's dream ni en los nuestros siquiera, or in our dreams even, porque finalmente los sueños, because our las visiones, dreams and visions, aún los milagros, even miracles, no son lo importante. they're not what's important. Eso no es lo que importa. That's not what matters. En este punto nos vamos a enfocar en lo que es realmente importante, At this point, we want to focus on what is really important, el propósito de Dios. the purpose of God. Por eso al principio decíamos que se llama Yo Robot, una visión, un propósito. This is why we were saying in the beginning, this is called iRobot, one vision, one purpose. En los versos del 37 al 43 no los vamos a leer. In verses 37 to 43, we're not going to Ahí read está el it. resumen de lo que pasó después, There is the summary of what happened after, ¿cierto? right? Pero yo quiero traer 3 preguntas But I just want to bring 3 para questions todos nosotros. for everyone who's here. El propósito de Dios para José The purpose of God for Joseph era que él fuera gobernante. was that he would be the governor. El propósito de José era que él fuera gobernante. Was the purpose of Joseph for him to be a governor? ¿No? Segundo, Second, el propósito de Dios para José Was the era que purpose- tuviera riquezas. of God for Joseph to acquire riches. ¿Sí? Yes? Piénselo muy bien antes de responder. Think about it really well before you respond. Porque los hijos de Dios no estamos llamados a vivir en pobreza. Because the children of God were not Mentira. called to live in poverty. No, Estamos that's llamados a a lie. vivir en abundancia, que We're es called diferente. to live in abundance. Si That's algún día different. tenemos necesidad, no es que el Padre se olvidó de nosotros. If one day we have a need, it's not that the Father forgot Si algún día us. estamos atravesando una circunstancia económica dura, If one day we're going through a hard no es financial que algo habrás hecho. situation, it's not that something wrong had happened. Si algún día estamos en esa necesidad, If one day we are in that porque need, estamos en un propósito it's because de we are in aprendizaje como a José, purpose of learning like Joseph. pero seguimos viviendo en abundancia. But we continue living ¿De in qué? abundance. De espíritu, de gracia, Abundance de of spirit, misericordia. of grace, of mercy. ¿Se lo demuestro? Can I show it to you? Haga así. Go like this. Si tiene gripa no lo haga, pero If you si are no, sick, haga. you can't do that. Puede respirar. But you can breathe. Acá hay abundancia de misericordia. There's abundance of mercy here. Que hoy en la mañana, cuando Because comenzó el día, Today in the morning, when the day Dios nos started, dio un día más God gave us another en day esta tierra, en este on plan. this earth. Misericordia. Mercy. Se lo sigo demostrando. Usted adora a un Dios vivo y cree en Jesús Now you worship a living God and you believe in como Jesus su Salvador. as your Savior. Pues acá hay abundancia de gracia. Well, now there's an abundance of grace. Porque la gracia que alcanza para que usted y yo seamos salvos, Because the grace that reaches us to be alcanza para saved, el homeless que está afuera, it reaches to the homeless Para la man that's prostituta que outside, está to por the allá prostitute lejos. that's out there. alcanza para mi familia, It reaches my family. para mi primo, mi It hermano, mi reaches my tío. cousin, my uncle, my Esa misma friend. gracia That same grace alcanza para ellos también. reaches them too. Entonces vivimos en abundancia. So we live in abundance. ¿Y sabe qué? Hay personas tan, pero tan pobres en este mundo You know, there are people who are Tan. so poor in this world que lo único que tienen es dinero. that the only thing that they have is money. Lo único que tienen es dinero. The only thing they have is money.
Tercera pregunta. Third question. El propósito de Dios The purpose of God para José for Joseph. era que fuera reconocido por todo el mundo conocido de la época. Was it that Joseph would be known around all the people in this season? Recuerde que Egipto era la potencia del momento. Remember that Egypt was the main power in this Hagan de moment. cuenta que José llegó a ser el vicepresidente de Estados Unidos. Imagine that like Joseph got to be the vice president of the US. Lo que Dios tenía para José era reconocimiento. What God had for Joseph was it acknowledgement? 42:2. Chapter 42 verse 2. Y dijo: He aquí yo he oído. Vamos a leer desde el. Vino Jacob que en Egipto, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: Despiértense, ¿por qué os estáis mirando? When Jacob saw that there was grain in Egypt, Jacob said to his son, "Wake up, why don't you look at one another?" He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. And he said, "I heard that there's grain in Egypt. Descended allá Go down to that y place, comprad de ahí para que nosotros podamos vivir buy for us there that we may live y no muramos. and not die." ¿Cuál era el propósito de Dios con la vida de José? What was the purpose of God for the life of Joseph? El propósito era salvar a Jacob, su padre y su familia de The la hambruna. purpose was to save Jacob and his family from the hunger, from the drought. En este proceso quisiera tener más tiempo, pero luego lo hacemos. In this En este process, I would proceso love to have more time, but we can do it another time. hubo una restauración profunda, There was such a deep restoration here. pero después de esto hubo sanidad. After this, there was healing. Las heridas del pasado sanaron The wounds of the past were healed. y Dios le permitió a José, a su padre y sus hermanos And God allowed Joseph and his brothers vivir vidas plenas. to live a plenitude, an abundant life. El propósito de Dios The purpose of God siempre, always, ojo a esto, el propósito de Dios the siempre purpose of God always es para salvación. is for salvation. El propósito de Dios no es para reconocimiento, The purpose of riquezas, God is not for acknowledgement or es riches. para salvación, It's for salvation, para relación. for relationship. Noé, Noah, Abraham y José Abraham, Joseph, fueron unidos por una constante de they were salvación, united by a unity of salvation, de relación. of relationship. Amén. Amen? Le ruego que por unos instantes estemos de pie, pero antes de eso, And in a moment we're going to stand, but before this, todas las personas nuevas. all the new people ¿Quiénes son las personas que nos visitan who por are primera the new vez? people for the first time. Todos ustedes, miren, aquí hay un varón There is a man esforzado ahí right con here. con un auricular. Por favor, síganlo a él. If you could just follow him for just a second. Por este lado, yo sé que On vamos this side, I know there are people who are. Síganlo a él, por favor, venga. If you could follow him, please. Él les va allá atrás a dar una agüita porque está haciendo sed. Going to give you some water if you're thirsty. Va a dar una palabra, síganlo, por favor. Oscar, ayúdame a direccionar a las personas. Vengan con él, por favor, adelante. Oscar, ayúdame a direccionarlos, gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más es nuevo Anyone else? que falte por ir con Raymond? ¿No? Ok. Todos los demás nos vamos a poner. Everybody else can stand. Yo, robot. I, robot. Yo, no robot. I am not a robot. Yo no soy un robot. I am not a robot. Amén. Amen? Diga conmigo, no soy un robot. Say with me, I am not a robot. Soy un hijo. I am a child. Diga, soy un hijo. Say, I am a child. Amen. Amen? No somos máquinas con una asignación. We are not machines with an assignment. Somos hijos de Dios con un propósito. We are children of God with a purpose. Esto nos diferencia de la inteligencia artificial. This is different from artificial intelligence. Nos diferencia también de las demás personas que It- no viven una vida con propósito. Also makes it different for the people who do not live a life of purpose. No somos los robots que We creó Dios. are not the robots that God created. No somos autómatas que vivimos nuestra We vida are not automatic in the way that we live, como si no hubiese nada más allá del sol. as if there was nothing else. Según Génesis, lo que dice acá, According to Genesis, what it says here, somos creación, we are creation, tenemos un propósito, we have a purpose, pero lo que principalmente tenemos que reconocer but what we Hoy, need to recognize today, 5 de mayo del año 2024, the 5th of May of es que somos los 2024, hijos de is Dios, that we are the children of que God, tenemos una visión,
and we have a y que vision, esa visión viene con un and that propósito. vision comes with a Cierre sus ojos y purpose. démosle gracias a nuestro Close your Padre. eyes and let's thank the Lord. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias porque viste en mí Thank you because you saw in un me hijo, a porque viste en child. mí a través de Jesús, You saw me through a Jesus, tu hijo, your son, tu pequeño, tu amado. your beloved son. Gracias por tu visión, Thank you for your por la vision. visión que has traído a mi vida, Thank you for the vision that mi you brought to familia, my life, to my por el family, propósito que me has dado for the purpose that you've given me, de salvación. that passion. A propósito, gracias por la salvación. Thank you for salvation, Lord. Gracias porque ha llegado a mi casa Thank you el because regalo it's come. inmerecido. This legacy has reached my Y household. te pido ahora que me ayudes And I ask you, Lord, that you para would que ese help me, regalo that gift pueda llegar a los que me rodean, would reach those who surround me, para que puedan ver en mí un reflejo de mi Padre, that they would see a reflection in me of my Father, para que la gracia que un día me cobijó a mí so that the grace that one day I pueda see cobijar a mi familia, would embrace my a family mis too, padres, mis hermanos, mis my amigos. brothers, aún. my sisters, my friends. Gracias por todo, Señor. Thank you for everything, Lord. Padre, gracias Father, por thank you este tiempo especial. for Gracias this por tu special palabra. time. Thank you for your word. Descansamos en ella, We rest in it, sabiendo que en ti siempre Knowing tendremos propósito. that in you we will always have a purpose. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu